Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro con Julio Villagrán, una mañana de lunes 14 de enero. Estamos llegando ya a la mitad de enero, qué rápido pasan las cosas, pasó Navidad, pasó fin de año, vienen las elecciones el 3 de febrero, ya vamos a estar en ese momento. Recuerde, TVX estará en el día domingo 3 de febrero llevándoles a ustedes las opiniones y la información más importante, más relevante con respecto a las elecciones. Por supuesto, anoche también hubo debate presidencial por un lado y hubo una exposición del plan de gobierno por otro lado. Los candidatos Callejas, Hugo Martínez y Alvarado estuvieron en el debate de Aster y por otro lado Nayib Bukele presentando su plan de gobierno. Pero bueno, vamos a hablar de eso y otras cosas esta mañana. Quiero hablar de del nuevo rol de la Fuerza Armada también en el país. Muchas veces estos temas se dejan por aparte, pero hoy que hemos estado haciendo análisis políticos con analistas importantes del país, siempre sale a colación el tema de la Fuerza Armada, el rol de la Fuerza Armada. Se habla de la historia, se habla de lo que ha dejado la Fuerza Armada y de lo que representa para el país estos momentos la Fuerza Armada. Para hablar de ello, ya me acompaña en el estudio un buen amigo nuestro, Sigifredo Ochoa Pérez. Usted lo reconoce fácilmente. Vamos a hablar de eso con nuestro buen amigo Sigifredo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Julio. Aquí contento después de estar con perfil bajo durante mucho tiempo. Te vas de vacaciones y luego regresas. Sí, aquí estamos. Acuérdate que somos amigos y aquí estamos. Gracias, Sigifredo. Esa es la propuesta que tenemos para todos ustedes. Vamos a hablar de la Fuerza Armada, pero vamos a hablar también de política con nuestro amigo Sigifredo Ochoa Pérez. Quédese con nosotros que ya regresamos. Ya regresa Encuentro con Julio Villagrán. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Villagrán, gracias por preferir quedarse con nosotros. Todas las voces son importantes de escucharlas, todas las voces, hay que escuchar a los diversos sectores de la vida nacional para que nosotros al final saquemos conclusiones personales sobre el rumbo del país. Es que es lo más importante para nosotros. Hoy vamos a hablar del rol de la Fuerza Armada, vamos a hablar del tema político, la coyuntura electoral, con nuestro buen amigo Sigifredo Ochoa Pérez. Pero también vamos a revisar cómo amaneció el país a nivel de noticias. Nuestro periódico digital Informa TVX también está para que usted pueda revisarlo. Usted lo puede buscar fácilmente. Informa TVX y va a encontrar lo siguiente. Candidatos expusieron propuestas en el debate presidencial de Aster. Ahí están los tres candidatos y está la silla vacía ahí de Nayib Bukele, que no asistió. Y nada más Callejas, Hugo Martínez y Alvarado estuvieron ahí. Necesitamos un aparato de gobierno más eficiente, más compacto, más efectivo, dijo Nayib Bukele en un programa que fue un vivo falso, le llaman, o sea, lo pregraba y después lo lanza, que es parte de la discusión. Hasta dónde hemos llegado los salvadoreños a estar discutiendo si fue vivo o no fue vivo. También Álvaro Ortiga dijo aquí en Encuentro con Julio Villagrán: si la política se estructura por los partidos políticos, la llegada de una persona no garantiza la transformación, dijo Álvaro Ortiga, el politólogo de la UCA, en nuestro espacio de Encuentro con Julio Villagrán, que son parte de las noticias con las que el país también amanece y usted puede buscarlas en nuestro periódico digital Informa TVX, que está para que usted pueda informarse debidamente. Y también ya está con nosotros el periódico Colatino, que dice: candidatos exponen propuestas en gran debate presidencial. El Colatino diciéndonos del debate presidencial, donde aparecen, como dijimos, los tres grandes personajes que están disputándose la candidatura presidencial. Sigifredo Ochoa Pérez, mi invitado esta mañana. ¿Cómo estás? Siempre en el oriente del país. Allá vivos en el oriente. Yo soy del oriente y ya retirado he decidido volver nuevamente a mis raíces, al oriente del país. ¿Te viste en debates anoche? Sí, lo vi. ¿Qué viste, Sigifredo? Lo mismo de siempre. Promesas y promesas y promesas, y a la hora de la verdad no se cumplen. La verdad es que yo creo que ya nos saturaron como alguien dice, comprometer, nadie se queda pobre, ¿verdad? Me parece que hay ciertos temas en los cuales deberían de enfocarse los candidatos y no prometer tantas cosas. Por ejemplo, el tema de la seguridad, que no es un tema exclusivamente de la policía o de la Fuerza Armada, sino que tienen que
que involucrarse en los otros órganos del Estado, el Ministerio Público, las alcaldías, el tema de la generación de empleo. La mejor forma de combatir la pobreza es generando empleo, no dando regalos, especialmente cuando vienen las elecciones. Y el otro tema importante es cómo lograr que la corrupción disminuya, porque es difícil, igual que la delincuencia, decir que se va a combatir o a eliminar el 100%. El presidente Ronald Reagan decía una cosa muy cierta, que la mejor manera de erradicar la pobreza es generando empleo. Yo creo que la gente con empleo no necesita que le estén regalando nada. ¿Y tú crees viable, Sigfredo, ofrecer, por ejemplo, 300,000 empleos? Mira, si como te digo, con ofrecer algo nadie se queda pobre, pero ¿cómo lo van a hacer? Mira, mientras no haya seguridad en el país, me estoy refiriendo a la seguridad pública y a la seguridad jurídica. Nadie va a invertir en un país donde la inseguridad reina. Yo creo que es importante analizar ese tema y no es una responsabilidad exclusivamente del Ejecutivo. La seguridad es de todos. Yo creo que uno de los errores, y por lo que estamos hoy pagando esto, es cuando se firmaron los acuerdos de paz. Se cometieron varios errores. Uno de ellos fue, por ejemplo, haber eliminado la Guardia Nacional y la Policía de Hacienda. Hubieran fundido y la hubieran dejado para el área rural, como fue inicialmente creada la Guardia Nacional. Y hubieran formado una policía urbana. Pero el problema es también cómo nace la Policía Nacional Civil. Un engendro de tres partes: ex cuerpos de seguridad y Fuerza Armada, ex guerrilleros y parte de la sociedad civil. Ahí vemos nosotros todos los problemas que genera la policía. Hay buenos elementos, indiscutiblemente, pero resulta que está muy ideologizada. La ideología ha privado. Cuando está en el poder los gobiernos de izquierda, marginan a la gente que viene de la Fuerza Armada y viceversa. Es decir, esto no puede ser. El otro problema es que efectivamente nadie puede sembrar los frijoles o el maíz en un charral. Primero hay que limpiar. Hay que limpiar incluso bajo la tierra y luego darle seguimiento a esa siembra para que haya una buena cosecha. Sin embargo, el problema es que estamos demasiado polarizados. ¿Pero qué hay que limpiar? Hay que recuperar los territorios ocupados por la delincuencia, y no solamente por las maras, porque aquí todo el mundo le echa la culpa a las maras, y no es cierto. Dentro de los territorios abundan otro tipo de crímenes o de delincuentes. Narcotráfico. Narcotráfico, exactamente. Entonces, pero el problema del narcotráfico no está solamente en las pequeñas comunidades, está metida en las altas esferas. Y ese es el problema. La verdad es que yo creo que aquí lo que necesita es un gobierno fuerte con respaldo popular y a la vez la mano de seda y el guante de hierro. No se puede hacer todo con guante de hierro o todo con el guante de seda. Pero nosotros pudiéramos decir, Sigfredo, bueno, pero es que aquí se ha probado de todo. La mano dura, y tú estuviste como diputado de Arena, tú sabes bien, la mano dura, super mano dura, se dijo hoy vamos con todo contra los delincuentes. Tony Saca dijo que los malacates, vea, hoy se le llegó el fin a los malacates, pero al final los salvadoreños no vemos nada. ¿Sí? Sí, pero el problema es que solamente fueron promesas, fueron palabras. En la acción no se vio. Vaya, pero analicemos un poquito la mano dura, super mano dura. ¿Qué tipo de acciones? Porque a veces nos da la tentación y llegamos a extremos de decir, mire, aquí lo que hace falta, lo que tú estás diciendo, decir, falta la Guardia Nacional. Otros dicen, mire, no, aquí lo que vale realmente es la pena de muerte. Pero, ¿dónde está la solución? Y tú eres un experto en tema militar. ¿Dónde está realmente la solución para este gran problema del país? Mira, es que la solución vendría de un entendimiento de todos los órganos del Estado y de la población, que la población también contribuya. Porque el problema es que al perderse los territorios, y los territorios se perdieron, Julio, cuando se eliminó el servicio territorial. El servicio territorial en las patrullas cantonales, las patrullas de barrio, las patrullas de caseríos, que tenían coordinación con los cuerpos de seguridad. Ese vacío dejado por
el servicio territorial fue llenado precisamente por la delincuencia. Y hoy es un problema serio, que no se va a erradicar únicamente con represión, sino que también hay que tener programas, y por eso decía yo, de que no es exclusivamente este tema de la Policía Nacional o de involucrar más a la Fuerza Armada en materia de seguridad pública, sino que tiene que ser un asunto combinado con los jueces, con los fiscales, con los alcaldes, con la misma población, con el Ministerio Público. El órgano legislativo debe de estar trabajando de la mano, aunque no sean del mismo partido, pero no puede haber una oposición por oposición nada más. El problema es que hay una radicalización en cada uno de los partidos políticos que han echado a perder todo el esfuerzo que hicimos nosotros los militares para que haya democracia en el país, porque la democracia en el país se debe a la Fuerza Armada. Nosotros fuimos los que pusimos el pecho, nuestros muertos, nuestros heridos, nuestros lisiados, para poder vivir supuestamente en una democracia que ha sido mal aprovechada por los partidos políticos. ¿El país está en deuda con ustedes, los militares? Definitivamente. Mire cómo han sufrido los veteranos para lograr algo. Hay gente que nos echa lodo, nos dicen de todo, pero si no fuera por la Fuerza Armada, el país no sé en qué situación estuviera. Desgraciadamente, la Fuerza Armada en el pasado se involucró demasiado en la política. Me refiero a la política partidaria. Eso fueron de los errores crasos que se cometieron. Y como humanos siempre cometemos errores. Sin embargo, yo creo que la Fuerza Armada actualmente sigue en esa línea de la protección del país. Vemos nosotros cómo la Fuerza Armada está apoyando a la Policía Nacional Civil. Algunos dicen que es para darle seguridad a la misma Policía Nacional Civil, pero efectivamente la Fuerza Armada está haciendo un esfuerzo grande. Te voy a poner un ejemplo. En el 2016 hubo incautación de casi 8,5 toneladas de droga realizada en el mar por la Fuerza Naval. En el 2018, fueron 13,5 toneladas de drogas incautadas. Es decir, que la Fuerza Armada está haciendo un papel verdaderamente muy grande, que no es su función principal. La función principal de la Fuerza Armada no es la seguridad pública. Sin embargo, el pueblo cree mucho en la Fuerza Armada. La Fuerza Armada tiene mucha credibilidad y sin embargo muchos no reconocen ese esfuerzo que está haciendo la Fuerza Armada. Vamos a regresar después del corte. Algunos creen y han dicho acá que la Fuerza Armada jugó su rol de protección de la oligarquía del país y que eso, inclusive se dijo al final, los acuerdos de paz, Cristian y todos le juegan una mala pasada a la Fuerza Armada. Así han dicho algunos acá. Tú estás hablando ya de del nuevo rol que debe jugar la Fuerza Armada. Tú hablas de la credibilidad que tiene la Fuerza Armada. Y eso quiero que analicemos un poquito, porque siempre nos queda el sinsabor, Sigifredo, de que los malos de la película en la guerra fueron ustedes, ¿verdad? Y luego llega el proceso de paz, que inclusive alguna gente prominente, yo tuve la oportunidad de estar junto a alguien que me dijo, de la Tandona, que me dijo, realmente nosotros no estuvimos de acuerdo con lo que se estaba definiendo en los acuerdos de paz, pero al final también se queda quién realmente sale perdiendo, quién sale ganando en la historia bastante cercana de nuestro país. De eso te voy a preguntar cuando regresemos. Nuestro invitado, Sigifredo Ochoa Pérez, está con nosotros en el estudio. Sí, es presidente de CEL, ex diputado de Arena, es militar, el héroe de Cabañas, está conmigo para platicar este tema. Ya regresamos. Ya regresa Encuentro con Julio Villagrán. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Sigifredo Ochoa Pérez me acompaña. Sigifredo, ¿es que la historia del país los pone a ustedes como los malos de la película? La historia del país después de los acuerdos de paz dijo, la Fuerza Armada no pudo con la guerrilla, al final vienen los acuerdos de paz, y algunos personajes de derecha, inclusive acá en este estudio, han dicho, Arena le jugó mal a la Fuerza Armada. Arena no aplicó la justicia con la Fuerza Armada. ¿Cómo es esto?
Fíjate que es cierto. De acuerdo con la izquierda, nosotros éramos los malos de la película, pero nosotros lo que hicimos fue cumplir una misión constitucional: defender el Estado salvadoreño ante una agresión armada con una guerrilla del FMLN. Se llegó a hablar incluso de un empate en el campo militar. Y la verdad que nosotros hicimos un esfuerzo sin estar preparados para una guerra contra la guerrilla, sino que estábamos preparados para una guerra regular. Sin embargo, en el camino fuimos desarrollando las operaciones y hubo comandantes excelentes. La verdad es que también los políticos son los que inician y terminan la guerra. El ente militar es el elemento que ejecuta la guerra. En ese sentido, nosotros hicimos lo que nos tocaba hacer de acuerdo con la Constitución. Y aquí se ha hablado de masacres, se ha hablado de una serie de cosas, y la verdad que fueron combates. Nunca hubo más de 100 muertos en enfrentamientos militares. Sin embargo, la izquierda, y aquí hay que reconocerlo, yo lo reconozco, fueron muy inteligentes en montar una serie de propaganda para llegar a decir que nosotros éramos unos masacradores, y la verdad que no es cierto. Nosotros estuvimos a la par del pueblo. Y te voy a poner mi caso. El caso de Cabañas, de acuerdo y coordinado con el pueblo, pudimos nosotros tranquilizar y pacificar el departamento de Cabañas en el 82. Sin embargo, aquí es donde viene la parte negativa. La parte política de nuestros altos mandos en aquel tiempo echaron al traste un montón de operaciones. Por ejemplo, a mí me trasladaron supuestamente para Uruguay. Después me trasladan para Estados Unidos, al Colegio Interamericano, a estudiar. ¿Por qué no me dejaron que continuara la consolidación? Porque no es solamente hacer la guerra por hacer la guerra, sino que después viene la consolidación. Es decir, hay necesidad que la gente tenga confianza para que pueda invertir, para que vuelva la gente a sus lugares, para que vuelvan a desarrollar el campo. ¿Y quién te quita? ¿Perdón? ¿Quién te quita ese cargo y te manda fuera del país? Bueno, en ese tiempo el general José Guillermo García, que era el ministro de Defensa, y la verdad que yo no entendí, porque yo estaba haciendo mi papel, pero la verdad es que esa es historia. ¿Te estaba saliendo del Guacal tú? Bueno, no, estábamos consolidando el departamento, un departamento que yo le tengo mucho cariño, igual que a Chalatenango, departamentos muy sufridos, con una población con mucha pobreza. Y verdaderamente los políticos, como te digo, en lugar de consolidar la democracia, la han deteriorado. Me da mucha lástima, te digo, porque el esfuerzo que hicimos, todos, los cuerpos de seguridad, la Fuerza Aérea, la Fuerza Naval, el Ejército, no ha sido recompensado. Incluso en los gobiernos de Arena nos quitaron algunas cosas. Nos quitaron la cooperativa, de la cual nosotros podíamos, con los bajos salarios que teníamos, poder comprar algunos insumos para la casa, ropa. Nos lo quitaron. Nos saquearon el IFA. Usaron el dinero que era de nosotros, de los derechohabientes, para solventar algunos problemas acordados en los acuerdos de paz. Y hoy es una deuda que nos ha llevado a que tengamos un IFA, que estemos tendiendo la mano y pidiendo limosna para que nos paguen las pensiones. Tenemos unas pensiones verdaderamente mal hechas, igual que las... ¿Y cómo entender que Arena les hace esto a ustedes? Mira, lo que pasa que, y yo te voy a decir una cosa. Porque había gente muy influyente, militares muy influyentes, sí, en Arena. Tú fuiste hasta diputado de Arena. Exactamente, pero no creas, las cúpulas de Arena no son los que aparentan estar, sino que son el gran capital que está detrás. Y verdaderamente ellos creyeron que la Fuerza Armada iba a seguir siendo sirvientes de ellos. Y la verdad que no. Nosotros tenemos dignidad. Y muchas cosas nos han dolido porque nosotros pensamos que los gobiernos de Arena nos iban a apoyar y nunca se dieron, por ejemplo, la ley de beneficios para veteranos. Sin embargo, siempre nos han utilizado cuando viene la parte electoral
nos prometen el cielo y la tierra y después, una vez llegado al gobierno, se olvidan totalmente de las promesas. Por lo tanto, yo lo que veo ahorita en el país es que los candidatos deberían de ser pragmáticos, no deberían de ofrecer tanto. No necesitamos muchas cosas. Mira, si aquí se reduce la inseguridad, yo te aseguro, Julio, que viene mucha inversión, pero nadie invierte en un país inseguro. Por ejemplo, ahorita Oriente, si tú estás viendo cuántas muertes diarias hay en Oriente, es increíble. Secuestros. ¿Qué es lo que está pasando? Tomar la justicia en nuestras manos, que el Estado se vuelva fallido. Yo creo que eso es una responsabilidad de los políticos, no una responsabilidad de la Fuerza Armada ni de la policía. Porque decir que solo la policía y la Fuerza Armada va a solucionar el problema de la inseguridad, están perdidos. La inseguridad se tiene que erradicar con una combinación de los tres órganos, con los alcaldes, con los maestros, con la misma población. Pero dime en este momento, si ponen la policía comunitaria en un lugar como La Campanera, ¿tú crees que la gente se va a acercar a la policía? No se va a acercar. Por una razón, porque quienes dominan verdaderamente ahí es la delincuencia. Entonces, por lo tanto, yo creo que este es un asunto de una combinación de esfuerzos. Claro, mira, nos da la tentación a los civiles, nos da la tentación, Sigifredo, ante una ola delincuencial que no se detiene, ante esas cosas que tú mencionas, zonas controladas, zonas donde la gente el salvadoreño como que se ha ido acomodando también, ¿sí? ¿Verdad? Es decir, yo vivo en esta zona, a mí no me hacen nada porque yo vivo en esta zona. Claro. Entonces la gente, la población se ha ido acomodando en estos sectores, pero a uno a veces le da la tentación, Sigifredo, de decir, la solución realmente a este flagelo es la eliminación de estos grupos. Sí, pero es que mira, eliminación no quiere decir que es muerte, sino que tienen que haber programas verdaderamente atractivos para esta gente. ¿Qué es lo que ha pasado? Mira, el tejido social se ha deteriorado en el país. No hay fuentes de trabajo. Entonces, la gente tiene que vivir de algo. Muchas familias deterioradas buscan dónde ser bien recibidos, muchos individuos. Entonces buscan las organizaciones delincuenciales. Entonces yo creo que en este sentido no solamente es, como te decía yo, del puño de hierro, sino que también el guante de seda. Porque en este sentido hay que darle a la gente oportunidades. No se puede decir vamos a erradicar matando, solamente matando. No puede ser. Hay que hacer programas, pero como te digo, es una combinación de esfuerzos, no solamente de la policía y de la Fuerza Armada. Es más, yo siempre he estado preocupado por el involucramiento de la Fuerza Armada demasiado en materia de seguridad. Es más, fíjate que no hay coordinación entre la Fiscalía, la Policía y la Fuerza Armada. Me da tristeza a mí cuando los fiscales acusan a un policía o a un soldado de haber herido a un delincuente y los meten presos. Entonces yo creo que estamos aquí las cosas al revés. Se necesita un gobierno fuerte, indiscutiblemente, desde el punto de vista legal. No necesitamos un dictador. Necesitamos a alguien que entienda verdaderamente a la gente y que no esté ofreciendo cosas que no va a cumplir. Porque uno de los problemas, mira, estaba viendo el otro día en Facebook y me gustó, creo que en Guatemala fue, metieron preso a un alcalde de la misma población porque no les había cumplido lo que les había prometido en la campaña. Y esto en realidad, entonces el pueblo tiene que reaccionar. Mátese replicar a eso por todos lados. Pues sí, pero la verdad es que fíjate acá, ¿cuántos años ya de supuestamente de democracia? 20 años de gobierno de Arena y 10 del FMLN. La verdad es que no han solucionado el problema. Y el problema de privatizar todo, la aplicación neoliberal de todo. Mira las pensiones, ¿cómo estamos? Gente que aporta mucho. ¿Y crees tú que con 200, 250 dólares van a poder sobrevivir los pensionados? No puede ser. Hay ciertas cosas que el Estado debe de tener en sus manos. Hay alguna gente que está diciendo, Sigifredo, te voy a dejar planteado para el siguiente bloque, que la Fuerza Armada debería ir como disminuyéndose.
Tú estás hablando que la Fuerza Armada está siendo usada para cuestiones de seguridad, que no es su rol, ¿verdad? Que no es su rol, y que es como necesario. Pero alguna gente dice, mire, ya la Fuerza Armada, inclusive algunos han dicho aquí en este set, que el compromiso del nuevo presidente debería ser cerrar algunos cuarteles ya. Eso quiero preguntarte cuando regresemos platicando con nuestro amigo Sigifredo Ochoa Pérez. Quiero recordarles también a todos que si su DUI se ha vencido, es el momento de cambiarlo. Usted puede fácilmente hacer una cita al DUI Centro, www.dui.sb-sb.com o llamar al 2555-1900 para renovar su DUI. Es el momento de hacerlo. El DUI es necesario para todos los salvadoreños. Este es un mensaje de Mühlbauer y el Registro Nacional de las Personas Naturales. Ya regresamos. Ya regresa Encuentro con Julio Villagrán. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. Sigifredo Ochoa Pérez, el coronel Sigifredo Ochoa Pérez, uno de sus últimos roles fue ser diputado de Arena. Ya nos va a contar Sigifredo cómo terminó esta relación con Arena. Pero bueno, alguna gente ha dicho, el presidente Sánchez Serén debió haber cerrado inclusive el cuartel San Carlos, entregárselo a la Universidad del Salvador. O sea, habla alguna gente, Sigifredo, de la disminución del papel de la Fuerza Armada, que es un rol constitucional. Pero alguna gente dice, mire, ya no estamos en eso. Pero alguna gente también dice, es necesario que la Fuerza Armada, ante esta ola delincuencial que tenemos, juegue un rol también de apoyo a la seguridad pública. ¿Cómo ves tú esto? Mira, para comenzar, la Fuerza Armada es una institución permanente al servicio del Estado. Es el brazo armado del pueblo. Una institución que nace precisamente con el Estado salvadoreño, con mi general Manuel José Arce, que luchan las milicias organizadas por él contra los mexicanos que nos querían anexar cuando Iturbide. La Fuerza Armada a través de la historia ha jugado un rol sumamente importante cuando nos han invadido hondureños, nicaragüenses, guatemaltecos. La Fuerza Armada ha puesto el pecho como la puso en este conflicto interno que terminó. Sí, hay varios, incluso en las negociaciones el FMLN peleaba porque se le quitara la palabra permanente en la Constitución. Y ese fue un escollo que se libró y que quedó así. Por lo tanto, ningún presidente puede venir y decir voy a hacer desaparecer la Fuerza Armada. Hay enemigos nuestros, indiscutiblemente, que siempre han querido que desaparezca la institución, pero la institución es un eje principal para el Estado. Por lo tanto, yo más bien creo que hay que darle más recursos a la institución, porque muchos de los recursos los está utilizando precisamente en materia de apoyo a la Policía Nacional Civil. Entonces, están haciendo la Fuerza Armada actual de tripas corazón. Deberían de darle, hay que renovar, por ejemplo, el armamento, hay que renovar la flota aérea, hay que renovar la flota naval. Hacen esfuerzos increíbles para poder hacer todas estas incautaciones de drogas que pasan precisamente por nuestra costa. De manera que en lugar de decir que desaparezca la Fuerza Armada, lo que deberían de hacer es darle más recursos, porque la institución juega un papel vital en lo que es la seguridad, tanto la seguridad nacional como la seguridad pública. Por lo tanto, yo te voy a decir un asunto, ya la primera brigada de infantería desapareció. ¿Qué es el cuartel San Carlos? Que era el cuartel San Carlos. Hoy está precisamente ahí transmisiones, pero no se ha podido volver a organizar la primera brigada por falta de fondos. Yo creo que en ese sentido... O sea, entonces ya hay una disminución de la Fuerza Armada. Definitivamente, sí, hay pocos elementos, pero con esos pocos elementos, bueno, hay misiones en el exterior, tenemos misiones en África, tenemos misiones en Mali y en Irak, donde ha demostrado verdaderamente el valor del soldado salvadoreño. Y te voy a recordar un asunto, cuando un contingente español fue atacado, quienes llegaron a salvarlos fue nuestro contingente, los salvadoreños, allá en Irak. Y precisamente por eso
nosotros estamos participando en muchas misiones de Naciones Unidas. Esto es bien importante y hay que reconocerlo. Así como se está utilizando la institución acá, yo creo que hay que darle un poco más de apoyo a la institución. ¿Quién no la ha apoyado, Sigifredo? Mira, hablemos claramente, ¿quién no ha apoyado a la Fuerza Armada? No nos apoyaron como debía de ser en los gobiernos de Arena, definitivamente. Y me duele, te digo, porque siempre se ha dicho que nosotros defendimos a la oligarquía. Y nosotros no estábamos defendiendo a la oligarquía, estábamos defendiendo al Estado en una misión constitucional. Por lo tanto, a mí me duele mucho... Pero tú hablas inclusive de militares muy politizados partidariamente, Sigifredo. Definitivamente. Mira, el problema es que en vez de eso uno olvida a quién se debe. Yo me debo a la institución armada. Quien me formó, quien me ha dado de comer ha sido la Fuerza Armada. Y verdaderamente cuando uno llega a los partidos políticos, lo quieren agarrar a uno como que fuera sirviente de ellos. Y la verdad que nosotros no somos sirvientes de ninguna oligarquía, ya sea vieja o nueva, porque hay nuevos oligarcas ahorita. Por lo tanto, yo creo que la institución es una institución que merece ser apoyada, que merece ser respetada y que merece todo el apoyo de la fuerza de la población. Y yo creo que la Fuerza Armada tiene en el corazón del pueblo salvadoreño un gran espacio. Mucha gente quiere a la Fuerza Armada y tiene más confianza en la Fuerza Armada, incluso que en la misma Policía Nacional Civil. ¿Es necesaria la Fuerza Armada? Definitivamente. ¿Y por qué entonces está disminuyéndose? Estás hablando de manera muy clara que, por ejemplo, la primera brigada de infantería, que es el cuartel San Carlos, dices tú, eso ya desapareció. Ahí está juega otro rol ese cuartel en transmisión. Así es. Pero entonces, ¿quién permite esto? Porque el rol, quitándonos las vendas y las cuestiones de partidos políticos, la Fuerza Armada es de la nación, es del país. Exactamente, la Fuerza Armada no se debe a ningún partido político. Y han querido últimamente involucrar la que está a favor de determinado partido. No es cierto. La Fuerza Armada juega un papel eminentemente apolítico, no deliberante, obediente al poder civil, al poder político. Entonces los políticos deberían de ser más inteligentes, deberían verdaderamente de potenciar a la institución armada. Pero ¿qué es lo que pasa? Todo ese esfuerzo que se hizo está siendo malgastado por los políticos, porque desgraciadamente las cúpulas partidarias solo piensan en sus propios intereses. Es más, esto nos ha llevado a una polarización tremenda en el país. Nadie puede gobernar solo, se necesita también de la oposición. Un gobierno necesita hacer arreglos políticos con la oposición. No se puede estar diciendo yo voy a gobernar solamente para mis partidarios. No, pues nadie puede ser absoluto, digamos. No, exactamente, nadie puede ser absoluto. En este nuevo rol de la Fuerza Armada, Sigifredo, ¿qué es el principal reto, aparte de no hacerla desaparecer, qué es el principal reto del nuevo presidente de la República? ¿Qué visión debería tener el nuevo presidente de la República con respecto a la Fuerza Armada? Para comenzar, debería de subir el salario de los soldados. Un soldado no puede vivir con $250 haciendo un gran esfuerzo. Eso gana. Eso gana. Los oficiales están mal pagados. Entonces muchos de ellos mejor piden la baja y se van para otro lado. Por lo tanto, yo creo que es importantísimo el papel que juega la Fuerza Armada, que ha jugado durante los conflictos que hemos tenido, tanto externos como internos, y esta guerra social que se está librando en el país. Porque estamos en una guerra social, Julio. Esta es una guerra social. Definitivamente, el que no quiera ver que estamos en guerra, está ciego. Tenemos una situación de delincuencia increíble, producto de que no hay trabajo. Por lo tanto, el nuevo presidente como comandante general de la Fuerza Armada, sea quien sea, y la verdad es que en este momento hay que respetar la voluntad del pueblo el 3 de febrero. Claro. ¿Verdad? Definitivamente. Y no hablar de fraudes, no hablar de que ya ganamos. No, el verdadero examen es el 3 de febrero. Claro. Y por lo tanto yo creo que el nuevo presidente en su rol de comandante general de la Fuerza Armada debe de destinar más recursos para aumentar los salarios en general de la Fuerza Armada y darle el apoyo financiero que necesita para un cambio, por ejemplo, de armamento. No se puede tener un fusil 20 años.
Los fusiles también tienen su vida útil. El armamento tiene su vida útil. Por lo tanto, yo creo que los altos mandos siempre hacen su papel defendiendo la institución. Y yo creo que el alto mando se ha metido y se ha sometido a lo que manda la Constitución. ¿Tú ves así, por ejemplo, el caso del general Munguía Payés? Claro, mira, él en su rol es comandante, es ministro de la Defensa y por lo tanto tiene que defender y ha defendido la institución. ¿Por qué lo atacan tanto? Bueno, mira, ¿a quién no atacan en este país? En este país todos somos enemigos de todos, como que fuéramos perfectos. Si yo, por ejemplo, digo que apoyo a fulano, me caen todo que soy traidor, que soy aquí. Mira, si la verdad es que uno es libre de escoger para dónde va a irse. Y por lo tanto, nadie está exento de que no lo critiquen. Tal vez uno como civil, Sigifredo, no está muy de lleno, muy empapado de las cosas que pasan a nivel militar, pero te digo, hay una campaña permanente de la derecha contra el general Munguía Payés. Y yo te pregunto a ti como militar, y no quisiera tu respuesta nada más para defender a tu institución, sino más bien de manera objetiva, realmente como has visto el papel, el rol que ha jugado Munguía Payés en los últimos años. Mira, a él lo acusan de ser izquierdista y todo lo demás, pero yo creo que él está jugando un rol eminentemente institucional. Así lo veo yo, independientemente de sus creencias ideológicas. Y yo creo que eso hay que respetarlo. Lo interesante es qué papel está jugando dentro de la institución y como institución qué papel juega la Fuerza Armada. La Fuerza Armada, entonces, tú dices, no debe desaparecer. Definitivamente. La Fuerza Armada debe ser fortalecida. Así es. Hay un grupo, un segmento importante de exveteranos que también han reclamado por años sus condiciones y también se les ha negado esa parte. Mira, lo que pasa, y lo vemos hoy, que los comandantes guerrilleros, hoy que se han convertido en analistas políticos, solamente dicen mentiras. Y no se acuerdan de su pasado oscuro, que fueron criminales, que fueron asesinos, que mataron a gente civil, que hicieron, que no tuvieron piedad, incluso de soldados ya heridos, las masacres que hicieron, por ejemplo, en Quebrada Seca, en la 4ª Brigada y en otros recintos militares. La verdad, te voy a decir una cosa, Julio, la institución armada debe ser fortalecida porque es el brazo armado de la población. Yo te aseguro acá que si no hubiera Fuerza Armada, el país estuviera en un caos increíble. Por lo tanto, yo creo que la Fuerza Armada merece y necesita más del apoyo del nuevo presidente. No de derecha, no de izquierda, no, una Fuerza Armada. Mira, que juegue su la Fuerza Armada no es de izquierda ni es de derecha. La Fuerza Armada es del pueblo en general, es del Estado salvadoreño, no es del Ejecutivo, aunque el presidente en su rol sea el comandante general, pero en ningún momento la Fuerza Armada tiene que ser utilizada ideológicamente o partidariamente. Perfecto, vamos a aprovechar los siguientes bloques, vamos a hablar un poco más de política, qué están proponiendo, qué hemos visto, y también en la historia del país, cómo se va desencadenando. Ya tú te referías a 20 años de Arena, 10 del FMLN. Las encuestas dicen que pudiera haber una tercera vía, que es el caso Nayib Bukele, dicen las encuestas, pero como tú estás diciendo, esto lo vamos a ver el 3 de febrero. Pero, ¿hacia dónde se mueve el país? Desde tu punto de vista de militar, Sigifredo, yo quiero ver tu visión hacia dónde se está moviendo el país. Esa es la propuesta para el siguiente bloque. También recordarles que el DUI Centro, Bill-Bauer y el Registro Nacional de las Personas Naturales le invitan a que renueve su DUI. Es el momento, se vencieron 1.7 millones de DUIs en el año 2018. Si usted se la ha vencido, es el momento de poder renovarlo. www.dui-sb.com o llame al 2555-1900 para hacer su cita y renovar su DUI. Ya regresamos. Ya regresa Encuentro con Julio Villagrán. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Estamos ya en el último bloque de Encuentro con Julio Villagrán. ¿Quién se pudiera imaginar, Sigifredo Ochoa Pérez, que la Fuerza Armada y que el comandante general de la Fuerza Armada iba a ser un hombre de izquierda? ¿Quién se podía imaginar que la Fuerza Armada le tenía que cuadrársele a un excomandante guerrillero como es el profesor Salvador Sánchez Serén? Son cosas que si uno las viera de manera fría diría, esa no se va a dar, pero en este país se ha dado. Bueno,
esto es producto de la democracia, esa fue la voluntad del pueblo, y por lo tanto la Constitución debe de respetarse, y la Fuerza Armada lo ha respetado. ¿Que quién iba a pensarlo? Nadie, pero llegó el momento, y en ese sentido, pues, en su calidad de presidente se convirtió en comandante general de la Fuerza Armada. ¿Te dolió ese momento o lo respetas? Bueno, no, es decir, no me imaginé. No lo acepté en mi interior, pero bueno, ya estoy de baja, pero no dejó de dolerme, te lo digo sinceramente. Pero esa es la voluntad del pueblo y hay que respetarla. ¿Y el país? Hoy estamos en elecciones presidenciales, Sigifredo. Tu visión militar, tu visión que vas a morir siendo militar, ¿verdad? Definitivamente. Tu visión... Uno no es ex-militar. No es ex-militar. No, uno es militar. Sos militar. ¿Hacia dónde ve el país? Mira, yo veo un poco oscuro hacia dónde va el país. Ya probamos derechas, ya probamos izquierda, y ninguno ha resuelto los problemas urgentes del país. Puede ser, y eso será el 3 de febrero, que haya una nueva opción. Pero como te digo, pues será el pueblo quien defina. ¿Nos debería preocupar esa nueva opción? No, yo creo que no, porque si se enmarca el nuevo gobierno dentro de lo que manda la Constitución, no tenemos por qué preocuparnos. Nos preocuparía si llegáramos a una situación de tiranía, de una dictadura, ya sea de derecha o de izquierda. Lo que queremos es que la democracia se vaya consolidando en el país. No nos debe de preocupar. Debemos de respetar lo que el pueblo decida. Si el pueblo opta por una tercera vía, esa es la voluntad del pueblo. Porque hemos visto que ha fracasado el neoliberalismo y ha fracasado también el socialismo en el país. Porque ninguno de las dos extremas ha resuelto los problemas del país. Ninguno. Y hemos visto gobiernos del FMLN que no han marcado diferencia más que para beneficio de sus propios intereses, tal como fue con Arena en sus 20 años. Lo mismo hemos visto ahorita con el FMLN. Por lo tanto, yo creo que si el pueblo decide por una nueva opción, es la decisión del pueblo y hay que respetarla. ¿Tú ves por ahí las cosas? No, yo no tengo una bolita mágica, pero la verdad es que... Pero analizas. Mira, sí, el asunto es ver en realidad el trabajo que se ha hecho. Y la verdad es que ha sido una campaña de insultos de uno y de otro lado. De despotricar a medio mundo, de acusarlo, de incluso una campaña malcriada. Ya no se respeta aquí la opinión tuya o la opinión mía. Si no estoy de acuerdo contigo, en lugar de rebatirme con ideas, lo que hacen es insultar, y eso es malo. Yo creo que, si bien es cierto, las encuestas reflejan un poco lo que la población piensa, a la hora de las verdades pueden resultar diferentes. Yo lo que veo es de que posiblemente nos vayamos a una segunda vuelta, pero bueno, eso se definirá el 3 de febrero. ¿No crees tú, Sigifredo, que al país también le falta liderazgo político? Sí. Algunos están diciendo que en el caso concreto de Nayib Bukele se dice, bueno, Nayib está respondiendo, es como la expresión de un país que necesita líderes y que ha dejado de tener líderes. Definitivamente no hay líderes. El liderazgo se perdió acá en el país, y la verdad que si nosotros vemos los gobiernos militares o los presidentes militares, vemos de que había liderazgo, había proyección en todo sentido. La infraestructura del país se hizo precisamente a base de ese liderazgo militar que hubo en aquellos tiempos. ¿Que hubo excesos? Sí los hubo, es cierto. Pero la verdad es que nosotros hemos visto en estos 30 años más polarización que más desarrollo. Nosotros no hemos visto acá, por ejemplo, que hayan nuevas generadoras de energía eléctrica, por ejemplo, que hayan más infraestructura
toda la infraestructura que tiene el país, carreteras, aeropuertos, centrales hidroeléctricas, telecomunicaciones, lo que ha habido aquí es una garduña, a ver quién agarra más estando en el poder. Y eso precisamente, si nosotros vemos a los presidentes militares no fueron corruptos. Como alguien me decía a mí en Oriente del país, un ganadero, que es cuando toman el poder, es como que les pongan una marqueta de queso, que no se conforman con solo las orillitas de la marqueta de queso, sino que se llevan toda la marqueta y hasta el mueble donde está sustentada la marqueta de queso. Ese es el problema. Y yo creo que el país necesita liderazgo, pero no vemos liderazgo nosotros aquí, ni en izquierda ni derecha. Y habría que ver si surgen nuevos líderes. Y los líderes se manifiestan verdaderamente cuando hay obras, Julio, no simplemente burbujas mediáticas. Lo que necesitamos aquí es un liderazgo verdaderamente para provecho de la población, pero una población que no esté esperando mendrugos de pan, migajas, sino que haya generación de empleo, que venga la inversión. Pero no vamos a tener inversión en el país si aquí seguimos nosotros manteniendo relaciones, por ejemplo, con tiranos como Cuba o como el caso de Venezuela. Vemos aquí nomás el caso de Nicaragua. Nosotros lo que queremos es una democracia consolidada, una democracia que traiga inversión, una democracia que nos dé seguridad, una democracia que combata más a fondo la corrupción. Bueno, hablando de la corrupción, a ustedes se les acusó de corruptos en la época que gobernaron el país los militares, Sí. Pero también vemos en los gobiernos civiles mucha corrupción. Fíjate que ¿O está más a la luz? Fíjate que mi general Martínez dijo una cosa, que ahí se van a dar cuenta cuando hayan gobiernos civiles que va a haber más corrupción. Y efectivamente, palabras proféticas. ¿Quién dijo eso? El general Martínez. Entonces, mira, los gobiernos militares no fueron corruptos. Mi general Sánchez Hernández vivía lo mismo, mi general Carlos Guzmán, mi general Romero, mi coronel Molina. Yo no he visto que de la noche a la mañana se aprovecharon con grandes mansiones, con grandes lujos, porque el problema acá es que una vez que tú llegas al gobierno, solamente aplicas la ley del asadón, todo para adentro, para adentro, para adentro y nada para afuera. Y lo poquito que sacan es a base de dádivas, de estar regalando, y no es cosa de regalar, sino aquí lo que se necesita son líderes, o un líder que verdaderamente solucione los problemas más graves del país, que son inseguridad, la falta de empleo y la corrupción. En la época, digamos, de los militares, ustedes habían copado todas las instituciones, eran, por ejemplo, en el caso extremo, de aquí en el país nadie puede tener un teléfono si no tiene un amigo militar. Sí, así Llegamos es. a esos extremos. Exactamente, sí, como te digo, pero hubo desarrollo. Pero no, ¿qué desarrollo hemos visto nosotros en estos 20 años de Arena y en los 10 del FMLN? Ninguno. Nada. Es cierto, se cometieron errores, se tilda de dictadura, pero fue una dictadura que benefició al país, si es que fue dictadura. Y la verdad que, ¿de qué nos ha servido, te lo digo sinceramente, estos 30 años de gobiernos democráticos, entre comillas? En nada. El nuevo rol de los Estados Unidos con nuestro país, como debe ser. Mira, debemos de tener una buena relación con nuestro principal socio, indiscutiblemente. Los Estados Unidos es la nueva Roma, es el poder mundial que se lo disputan la ex Unión Soviética, hoy Rusia, y China continental. Y la verdad que debemos de estar en buena relación con los Estados Unidos. Primero porque tenemos una gran cantidad de compatriotas viviendo en los Estados Unidos. Y una cosa, nos hemos mal acostumbrado a las remesas. Yo creo que también los Estados Unidos cometieron algunos errores. Debieron de haber invertido más en el país. Hoy está el problema del puerto de Cutuco, que lo quieren dar los chinos. ¿Y por qué los norteamericanos no lo tomaron? No lo tomaron. Esa es la gran pregunta. ¿Por qué no han invertido en el país? Porque no solamente se trata de tener buenas relaciones, sino también de que el amigo poderoso debe de ayudarle al amigo menos desarrollado.
Y en ese sentido los Estados Unidos han fallado. Te lo digo sinceramente. Y hoy vemos un gigante que, como decía Napoleón Bonaparte, cuando despierte China va a ser un gigante mundial. Y efectivamente lo es. Pero yo no estoy muy de acuerdo con que todo se lo entreguemos a los chinos, porque las cosas chinas no sirven. No sirven, efectivamente, son cositas así que de un día para otro. Debemos de tener buenas relaciones con todo el mundo, pero principalmente con nuestro socio principal, que son los Estados Unidos. ¿Deberíamos mantenerla No, definitivamente hay que tener... ¿O esa dependencia de ellos? No dependencia, no es que no hay que hablar de dependencia, hay que hablar de una buena relación en el sentido, por ejemplo, diplomático, en el sentido económico, de que haya inversión norteamericana. Por ejemplo, los norteamericanos son los culpables del desarrollo de la China continental, porque todas las empresas norteamericanas desarrollaron lo que hoy es China. ¿Por qué no lo hacen con nosotros? Pero nos piden que nosotros no nos desliguemos de Taiwán. Bueno, mira, el caso de Taiwán es un caso muy especial porque es un asunto que fue parte de la China continental. China sigue considerándolo territorio de ellos, pero teníamos una buena relación con Taiwán. Yo estudié en Taiwán y te digo, fue una mala decisión el haber roto las relaciones como se hizo. Te voy a dejar agendado para el siguiente programa las relaciones internacionales, cómo debería ser la relación nuestra con Estados Unidos y cómo debería ser con nosotros. Vamos a dejar agendado, Sigifredo. Por hoy quiero agradecerte que hayas venido con nosotros a este espacio. Siempre nos ilustras, es tu visión militar, la respetamos, ¿verdad? Y yo creo que el país debe tener todas las posiciones, conocer qué piensan los salvadoreños sobre los diferentes temas. Gracias. Yo te voy a decir una cosa, Julio, y quiero que aprovechar este momento, hacerle un llamado a la población, a nuestros compatriotas, que seamos tolerantes, que respetemos las decisiones de la mayoría y también que respetemos a las minorías, porque también a las minorías no hay que marginarlas. Es importante que haya una buena coordinación entre los tres órganos del Estado. No solamente el país va a ser gobernado por el Ejecutivo, también juega un rol importante el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Gracias, Sigifredo Ochoa Pérez, nuestro invitado esta mañana en Encuentro con Julio Villagrán. Mañana, martes 15 de enero, nos va a acompañar en el estudio el doctor Óscar Cabrera, el presidente del Banco Central de Reserva. Vamos a analizar un poquito la situación económica del país, cómo le va a quedar el país al nuevo presidente de la República. Esa va a ser nuestra propuesta para el día de mañana. Por hoy, pasen todos un feliz día.